Hola, inauguramos la segunda temporada, el segundo año de Eres, Hablamos de Seres, con un nuevo formato en el que vamos a pasar de las dos entrevistas habituales a una, pero más amplia, sin tener ese espacio tan limitado de los 30 minutos que se hacía corto para todos los conocimientos y las informaciones que nos facilitan nuestros entrevistados. Espero que os guste esta actualización y asimismo también incluimos en esta nueva edición o esta segunda edición o segundo año de Eres Hablamos de Seres, pues llamando a vuestra participación y colaboración. Tenéis el correo de eres.radiosapiens@gmail.com, donde leeremos gustosamente vuestras sugerencias, preguntas y demás pareceres al respecto del ser y de la existencia. Bien, pues volvemos a atravesar al Atlántico, esta vez a México, y tenemos con nosotros nuestro invitado que inaugura esta segunda temporada de Eres, donde hablamos de seres. Y le formulo las preguntas habituales. ¿Quién eres? Bueno, soy, para lo que puede ser relevante aquí, un aprendiz de filosofía y un aprendiz sobre todo de fenomenología y más específicamente de fenomenología trascendental husserliana. He entrado en la disciplina de la fenomenología desde hace muchos años, preocupado por la manera como esta disciplina se abandonó primero y luego se estudiaba mal por falta de herramientas pedagógicas, didácticas, y entonces decidí dedicarme a hacer un diccionario y hacer algunas traducciones de obras que tuvieran valor pedagógico, obras del mismo Husserl. A eso me he dedicado. Fuera de eso, soy un académico de la UNAM, soy padre de familia, casado con 5 hijos y, bueno, pocas cosas más. He sido también aspirante a poeta, aspirante a escritor y esa es una beta que no he dejado totalmente. Y en fin, he dejado muchos caminos abiertos, seguidos a medias en la vida, pero en el que más he penetrado es en este de la fenomenología. Sí, doy fe. ¿Y cómo eres? ¿Cómo te definirías? Soy una persona bastante dedicada a su trabajo, pero en términos más generales, producto de una educación, soy producto de una educación de clase media, media alta, de la pequeña burguesía mexicana, lo que aquí decimos de la criolliza. Mi ascendencia principalmente es española y soy una persona, considero, aspiro a ser modesta, humilde, respetable y respetuosa. Y sobre todo muy dedicada a lo que he decidido que vale la pena dedicarse en la vida, que es a esto de ser aprendiz de fenomenólogo. Y ya precisamente entrando en terrenos filosóficos, tu especialidad, ¿qué es el ser? Bueno, el ser se puede decir muchísimo y quizás no se pueda decir prácticamente nada a fin de cuentas, porque el ser es absolutamente todo lo que hay. De hecho, es todo lo que nos rodea y nosotros mismos formamos parte de él. Entonces, el ser es el tema indispensable para toda filosofía y toda fenomenología, pero también
es un tema inacabable e inabordable. Y vitalmente también, vitalmente, pues el ser es nuestro mundo y el ser es nuestra vida en el mundo. Y es a lo que nos enfrentamos, tanto como filósofos, pero ante todo como seres humanos. Como seres humanos estamos siempre interpelados por nuestro propio ser, nuestra propia vida y el ser de los demás, y el ser de la sociedad y el ser de la realidad. Todos esos son especificaciones del ser. Como fenomenólogo, más profesionalmente, no tengo una definición del ser, porque el ser me parece que es algo que se entiende antes de que se pueda definir y que hay que abordar de maneras zigzagueantes y dando algunos rodeos. También últimamente he tenido oportunidad de dedicarme mucho a estas cuestiones del ser, revisando papeles de José Gauss, que es un autor que no solo fue traductor de Husserl, sino que dejó una obra en México muy valiosa. Y bueno, por azares del destino, acepté hace años el compromiso de editar las obras completas de José Gauss, y justo ahorita estoy trabajando en el último tomo de la serie, que es un tomo que habla de metafísica y de meontología, es decir, el estudio del no ser. Y entonces en estos momentos, estoy muy bañado con estas cuestiones del ser y del no ser y de la nada, y de cómo se puede hablar de la nada y del no ser, etc. También es un tema que estudié de la mano de Eduardo Nicol cuando terminaba yo mis estudios de filosofía en el seminario de metafísica de Eduardo Nicol. Él sí que hablaba del ser, ese ser que para él, como él lo decía, está a la vista. Y esto pues sí resume a fin de cuentas lo que es el ser. Todo aquello que tengamos a la vista, claro. Todo aquello que tengamos a la vista comparte esa denominación genérica de ser. Y ya a nivel colectivo, en plural, ¿cómo somos? Somos, como lo dije en algún poema, somos una congregación de hermanos desunidos. Eso es lo que somos. Nos reunimos en sociedades y en grupos chicos, grandes y medianos, de todo tipo y de toda índole, buscando alguna manera de cerrar esa desunión y de buscar una manera de poder enfrentarnos entre todos a las realidades y a los seres que nos preocupan a todos, pero lográndolo de una manera más bien escasa muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces, no solo somos un ser en busca del sentido, somos un ser en busca de comprensión, en busca de comprensión de los demás, comprensión a los demás y en busca de una armonía en nuestra convivencia, cosa que no es tan sencilla. No. Y somos también una especie inquieta, grupos sociales inquietos, que exploran muchos caminos y que es muy fácil que en esos caminos se pierdan y que se dejen deslumbrar por avalorios, por cuentas que a fin de cuentas no valen mucho. Eso pasa en la literatura, eso pasa en la filosofía, eso pasa en muchas disciplinas. Entonces, somos una especie difícil de congregar para lo que verdaderamente es importante. Que lo importante es, desde luego, la vida de cada cual y el destino de cada cual en esa vida. Y cómo nos vamos a entender entre nosotros. Sí, últimamente, bueno, tenemos muchas pruebas de que no, a nivel social no nos entendemos muy bien esa armonía. Bien, pues llegado a esta altura, como siempre, desvelo el nombre. Hasta ahora ha contestado anónimamente, pero estamos hablando con Antonio Cirión Quijano, que es un destacado filósofo, doctor en filosofía, profesor de la UNAM, como ella dijo, la Universidad Nacional Autónoma de México,
que coordina el diccionario Husserl, también el proyecto del glosario guía para traducir a Husserl, también trabaja desde 1964 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde es técnico y académico en el mismo, también donde fue jefe de departamento de publicaciones del instituto. Coordina, como también comentó, desde el 97 la edición de la colección de obras completas de José Gauss, que publica la UNAM. Es miembro fundador y coordinador en México y encargado de la sede electrónica del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, fundado en 1999. Desde el 2000 coordina para el Círculo el proyecto de la bibliografía de la fenomenología en español. Desde el 2003 coordina la serie de la fenomenología en la editorial de Morelia. También coordina el seminario taller de estudios del proyecto de fenomenología husserliana dentro del instituto. Es presidente honorario del Centro Mexicano de Investigaciones Fenomenológicas. En fin, y cuenta con una serie de publicaciones, tanto libros como artículos muy interesantes, desde La muerte en el pensamiento de Albert Camus, y bueno, actualidad de Husserl, historia de la fenomenología en México. Pero si me puse en contacto con Antonio es precisamente porque Antonio aborda algo muy intangible, como es lo inefable, aquello que no podemos, que es difícil expresar, de verbalizar en palabras. De hecho, su último libro, sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable, Antonio se adentra en la complejidad del colorido de la vida y la experiencia de lo inefable a través de una perspectiva fenomenológica, y explora cómo los colores, tanto en el sentido literal como metafórico, enriquecen nuestra percepción del mundo y nuestras experiencias. Desde luego a mí me ha llamado la atención porque es algo fuera de lo común o raro, estas cuestiones intangibles, lo inefable, lo que no podemos expresar. Antonio, la fenomenología o lo inefable puede ser abordable desde el punto de vista filosófico de la fenomenología, del ciudadano de a pie, para introducirnos un poco en este terreno. Ilústranos, ya que es una cuestión muy difícil, ya la propia palabra lo indica, ¿no? Lo inefable, lo que no se puede expresar verbalmente. Bueno, sí. De hecho, yo me dediqué a lo inefable no de una manera primaria, sino por el descubrimiento que creía ser de que la experiencia que a mí me interesaba, que es justamente la que llamo el colorido de la vida, el fenómeno del colorido de la vida, al que me refiero yo así, era algo inefable. Y la inefabilidad a la que me he referido es la inefabilidad propia, la que es una característica de ese fenómeno del colorido de la vida. Ahora, esto tampoco es fácil, porque decir el colorido de la vida, pues no era algo que se soliera usar, no era un concepto ya hecho, ya establecido en los estudios de fenomenología. Husserl no habla de esto, aunque mis investigaciones siguen la ruta, siguen la huella de Husserl y utilizan sus herramientas, pretenden ir un poquito más allá en este terreno, de esta descripción del fenómeno del colorido de la vida y de su inefabilidad. Y después, ya estando seguro de esa inefabilidad propia del colorido de la vida, pues me interesó deslindar un poco esta noción de inefabilidad o la inefabilidad propia del colorido de la vida respecto de otras inefabilidades o de otras definiciones o de otros tipos de inefabilidad que circulan en la filosofía, en la historia de la filosofía, en la historia de la literatura y del pensamiento y por todos lados, y normalmente con definiciones muy vagas y muy ambiguas. Entonces a mí lo que me interesó en este respecto pues fue poner un poco de orden y poner algún punto sobre la I de cuál era, por lo menos, una inefabilidad que nos pudiera constar, que pudiéramos constatar y que no es tan inaccesible ni tan inabordable como otras posibles inefabilidades que circulan por ahí en la cultura.
En particular me ha interesado deslindar la inefabilidad del colorido de la vida que también llamo yo estampa de la vida, el carácter que tiene la vida, deslindarlo de la inefabilidad de las llamadas experiencias místicas o de las experiencias relacionadas con lo místico, que hay el tópico de que esto místico es algo inefable. Discuto yo un poco esto, pero tampoco puedo dar conclusiones o dar sentencias muy definitivas acerca de esto porque no he estudiado la mística ni me he metido con la mística suficientemente de una manera realmente profesional. Entonces, lo que sí interesa es hacer ver con herramientas fenomenológicas una inefabilidad que es la que yo llamo del colorido de la vida y que es una inefabilidad que es perfectamente definible, que es perfectamente comprensible. No pienso yo que sea el primero en hablar de esta inefabilidad, pero sí el primero en hablar de ella en estos términos, en términos fenomenológicos, de una fenomenología entendida como una disciplina rigurosa, como Husserl nos enseñó a hacerla, a elaborarla de una manera rigurosa, estricta, donde las cosas y cada paso que va uno dando debe entenderse y no debe dejarse al aire en medio de malentendidos y en medio de equívocos. Entonces, dicho muy sencillamente, para entrar en materia y ya no abordar tanto sobre ella, para entrar en materia yo diría lo inefable que a mí me interesa, la inefabilidad que a mí me interesa estudiar y destacar y dejar clara, es la inefabilidad que tiene el colorido de cada uno de los momentos de nuestra vida, de cada momento vivencial. Cada momento vivencial, cada momento de nuestra vida, tal como lo vivimos, cuando lo consideramos en plenitud, resulta que es inefable. Yo no puedo decir realmente nada acerca del momento vivencial que estoy viviendo en este momento y que tú también, que cualquiera de nuestros oyentes está viviendo en este momento y en cualquier otro, porque no se trata de ningún momento especial, ningún momento extraordinario de la vida, no se trata de que sean inefables los grandiosos sentimientos que a veces creemos tener o las grandiosas inquietudes o estremecimientos o sensaciones de fracaso o sensaciones exultantes de alegría que a veces creemos tener. Esos desde luego que son también inefables, pero también la experiencia más humilde, la experiencia de subirse a un elevador, la experiencia de tomar la taza y beber un trago de café un día cualquiera, la experiencia de tomar la pluma y abrirla y ver que se le acabó la tinta, pues todas esas son también vivencias, momentos vivenciales inefables. ¿Por qué es esto? ¿Por qué resulta que son inefables si aparentemente no lo son? Si aparentemente es tan fácil hablar de eso. Yo acabo de decir que tomé el café, me llevé la taza a los labios, que tomé la pluma, que me di cuenta de que ya no tenía tinta. Esto parece que es bastante expresable. Lo acabo de expresar. Sí, pero lo expresé justamente con lo que ahí viene la necesidad de entender qué es lo que hace el lenguaje con la experiencia y cómo se enfrenta el lenguaje a los momentos vivenciales plenos. Porque un momento vivencial pleno no es nada más esto que he dicho de él. Junto a esta pluma están mis manos y junto a mis manos está lo que hay de partes del cuerpo que no son mis manos, están mis brazos, está el resto de mi cuerpo, está mi mirada viendo la pluma y al lado de la pluma están otras cosas, detrás de la pluma está la mesa,
detrás de la mesa está, en fin, empezamos a ver la experiencia en toda su riqueza y eso es lo que a mí más me ha interesado, tratar de entender la vida y cada momento de la vida, lo que yo llamo un momento vivencial, a partir de la conjugación de los distintos elementos que los forman. Y se da uno cuenta de que están formados, cada momento vivencial está formado por una cantidad de aspectos, una cantidad de horizontes, una cantidad de elementos vivenciales como sentimientos, como aspiraciones, como afectos, como voliciones que no se están expresando, como insatisfacciones o satisfacciones que estoy sintiendo en el momento, el estado de ánimo que me domina, lo que pretendo hacer en este momento. Y todo eso, cuando se conjuga, forma un gran conglomerado, una gran configuración o una composición que tiene una figura absolutamente individual, absolutamente singular. Tiene lo que yo llamo una estampa. Esto referido a cada momento de la vida. Entonces, mi estudio sobre el colorido de la vida pretende simplemente señalar que cada uno de los momentos vivenciales tiene cierto carácter, cierta personalidad, lo que yo llamé colorido, esto en una metáfora relacionada con el color, porque yo entendía en ese momento, entiendo en este momento, cada uno de los rasgos, cada uno de los elementos, cada una de las características de un momento vivencial como si fuera un cierto color individual. Y entre todos, esos colores forman un solo colorido, entre todos. Es decir, el colorido es el color de la vivencia global, de la vivencia en su plenitud. Bueno, por esto podemos seguir hablando de esto mucho, mucho. Pero hay que destacar entonces que cuando se ve en su colorido, cuando se destaca el colorido de la vivencia, del momento vivencial pleno, se advierte uno que es inefable y que es inefable por dos razones, o tiene dos tipos de inefabilidad. Una inefabilidad simplemente cuantitativa, simplemente por la cantidad prácticamente infinita de elementos que forman cada momento vivencial, simplemente hacer la suma de ellos es ya una tarea prácticamente imposible, pero bueno, es lo que me propongo hacer en la fenomenología que pienso desarrollar a partir de esto, que llamo yo fenomenología de la vida en concreción, que digamos que será el sustento realmente fenomenológico, académico, de estas ideas sobre el colorido de la vida y sobre su inefabilidad. Bueno, ya simplemente la enumeración de los elementos que forman cada momento de mi vida, pues no puedo alcanzar a expresarla, ni puedo alcanzar a percatarme muy bien de ellos. Y por eso hablo de esta inefabilidad cuantitativa. Pero hay otra inefabilidad que es más interesante, que es una inefabilidad no cuantitativa. La cuantitativa es a fin de cuentas empírica, fáctica. Hay otra inefabilidad que es esencial. Por una razón especial, el momento vivencial y su colorido son también inefables cualitativamente. Y es porque ese fenómeno del colorido, esa característica que tiene cada momento vivencial, que es su colorido, la figura que forman entre todos sus elementos, ese carácter solo puede ser vivido por mí, solo puede ser vivido por mí, y como solo puede ser vivido por mí, esto es realmente el santo y seña de cualquier inefabilidad. Es inefable algo que solo puede ser vivido por un individuo. Si hablamos de inefabilidades que pueden ser vividos por varios,
que pueden ser vividas por varios individuos, pues entonces ahí se le quita automáticamente la inefabilidad, porque esos varios pueden ponerse de acuerdo entre sí acerca de lo que viven en común, pero una experiencia inefable auténtica no puede vivirse en común con nadie. Bueno, pues esto, lo que hay que decir es que cada uno de los momentos vivenciales es una experiencia que yo no puedo compartir con los demás en su plenitud. Sí puedo compartir con los demás mucho de ella, buenas partes de ella. Yo puedo hablar de mi vida y todos podemos hablar de nuestra propia vida y hay autobiografías y nada de esto lo prohíbe mi teoría de la inefabilidad. Al contrario, pero hay que entender qué es lo que se dice cuando se habla de un momento vivencial. La cosa es tan compleja, tan rica, que y sobre todo da esta cualidad única, singularísima, de cada momento que lo hace verdaderamente inefable. Bueno, eso es, digamos, dicho a grandes rasgos a lo que aquí en este libro que se publicó este mismo año, sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable, quiero decir. Pero bueno, también debo decir que este libro es una compilación de textos que fui publicando, la mayoría de ellos, a lo largo de muchos años. El primero de ellos tiene más de 20 años y ha sido una investigación que he ido llevando yo al margen de todas las otras tareas y compromisos a los que me he dedicado y que tú leíste amablemente en la semblanza que diste de mi trayectoria académica. Esta investigación sobre el colorido de la vida pues ha sido algo que he llevado yo de manera un poco marginal. Ahora pienso ya en una próxima jubilación, pues espero ya tener más tiempo de dedicarme con más exclusividad a ella. Pero bueno, estoy hablando mucho y no sé si vaya bien orientado. No, estamos hablando con Antonio Cirión y lo inefable, ¿no? Abordando, que se atreve a abordar lo inefable. Como lo has presentado, esas estampas de la vida, ese color que tiene la vida o que le ponemos a la vida, no solo en tu libro adentras en eso, a través de la perspectiva fenomenológica, es decir, cómo, a ver si estás de acuerdo conmigo en el sentido que no solo es lo que vemos, sino también aquí está todo lo que son los recuerdos, las emociones, lo que acabas de comentar tú con esos ejemplos de la taza, etcétera, ¿no? No solo somos fenómenos visuales, sino que también tenemos emociones, tenemos recuerdos, tenemos significados más profundos y eso va conformando lo que tú llamas estampas de la vida o el color de la vida, ¿no? De hecho, hay expresiones populares que a lo mejor encajan en esto que estamos comentando, ¿no, Antonio? Porque como, por ejemplo, dice, uy, lo veo muy negro. Ahí al final le estamos poniendo, son unos tópicos, pero son, digamos, excepciones que confirman la regla. No vamos poniéndole colores a todas esas estampas, a todo eso que configura nuestra vida, pero sí que hay una base que es la que desarrollas tú, ¿no, Antonio? Si no me equivoco. Sí, son dos cosas. Voy a empezar por la segunda. En efecto, esto viene a tener que explicar por qué escogí este término del colorido. Bueno, y escogí el término del colorido, en efecto, porque yo pensaba que era uno de estos colores de los que tú has hablado, que son lo que técnicamente en fenomenología ahora decimos que son coloraciones afectivas. Cuando tú dices, lo vi negro o el día estaba muy gris, no porque estuviera nublado, sino porque yo estaba triste, ¿no? Exactamente. Pues estuve en una tarde muy triste, la tarde fue para mí gris. O al contrario, es muy común hablar del velo rosado que se tiende sobre las experiencias felices o alegres, ¿no? O de una persona que es muy optimista y decimos que lo ve todo color de rosa. Exactamente. No es así. Bueno, claro, este es un tópico, una metáfora que se usa, yo creo que desde que nació el lenguaje o desde cierto grado de desarrollo del lenguaje, justamente para referirse a lo que técnicamente Husserl ha llamado, esto sí es, podemos decir que es cosa de Husserl la ha llamado resplandor.
resplandor o también coloración de la afectividad. Toda experiencia afectiva de cualquier signo puede ser positiva, negativa, feliz, triste, negra, fatal, tiene cierta coloración. Por vivirla nosotros como la vivimos, le otorgamos cierta coloración. Pero no porque queramos, no porque lo decidamos así, sino porque así ocurre vivencialmente. No podemos evitarlo. Vamos a ver, una persona tiene una primera cita con una muchacha que le ha llamado la atención. Bueno, pues esa primera cita, el acontecimiento de la primera cita, tiene desde la expectativa, ya el día anterior o 2 días anteriores, tiene ese acontecimiento, ya está bañado de cierta luz, de cierto brillo, que es algo que también es indefinible, pero del cual podemos hablar, que no es precisamente inefable. Porque todos vivimos estas experiencias y las podemos vivir en común también. Por ejemplo, un grupo de aficionados al fútbol y a cierto equipo de fútbol, cuando gana su equipo, bueno, pues todos se alegran de la misma manera y todos le ponen al mundo más o menos el mismo color de alegría. Esto yo pensé en un inicio de mis investigaciones que lo que quería llamar el colorido de la vida era una de estas coloraciones afectivas. Y por eso le llamé colorido. Luego me di cuenta, esta denominación no es muy precisa, pero la he conservado porque ya la llevo usando muchos años y la sigo usando. Pero agregué hace unos años también el término de estampa para dar una alternativa terminológica. Pero el colorido de la vida, que yo al principio pensaba que era una coloración, un color que tenía el momento vivencial en pleno, en toda su plenitud, y que con él bañaba al mundo también, con el mundo que daba con tal colorido por yo vivir la vida como la vivo, ahora después me convencí de que no era precisamente una coloración afectiva. Las coloraciones afectivas desde luego que existen y desde luego que forman parte de la vida en todo momento. En todo momento. Y además es, digamos, lo que quizá mueve efectivamente al yo, al sujeto que somos cada uno. Decía un psicoterapeuta que conocí hace muchos años, decía, lo único efectivo es lo afectivo. Entonces, es decir, lo único que es una fuerza motora real son los afectos. Claro, esto también lo dice Hume y también a fin de cuentas lo termina diciendo Husserl. Lo que nos mueve son los afectos. Esto por un lado. Pero en relación con esto, tú decías al principio de tu pregunta, no es solo lo que vemos. En efecto, no es solo lo que vemos. Primero hay que decir, no hay colores afectivos solamente en lo que vemos. Hay colores o coloraciones afectivas en absolutamente todo. Claro. También en lo que recordamos, también en lo que ensoñamos, también en lo que esperamos, también en lo que juzgamos. Pero en primer lugar, pues sí, en lo que vemos y en lo que en general percibimos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos. En todo tiene una textura afectiva, todo tiene un color afectivo, todo, absolutamente todo. Pero la conjugación de esos colores y además las percepciones mismas y los recuerdos mismos y los horizontes y las habitualidades y las tipificaciones y todo lo que hay sedimentado, sentidos sedimentados en nuestra vida, todo eso forma una gran configuración. Y a esa configuración no puedo decir que tiene su propia coloración. Allí digo que tiene su colorido, porque no es una coloración afectiva. Es una coloración, es una estampa, es un carácter que se parece más
a una personalidad, a lo que entendemos por una estampa. Por eso me gusta estampa, porque se refiere a la estampa en el sentido de un carácter de alguien o de un animal, pero es también una imagen que se graba, es una huella. Es una huella que deja en la corriente de nuestra vida cada uno de nuestros momentos y que podemos recordarla. Podemos recordarla al recordar esos momentos. Es muy fácil darse cuenta del colorido cuando ha pasado mucho tiempo y nuestra vida ha cambiado ya de coloridos. Cuando nos referimos a nuestra infancia o a nuestra juventud, bueno, veo que tienes edad suficiente para referirte a tu juventud. Como otra etapa de tu vida, vivías en otro lado, hacías otras cosas, tenías otras metas, te proponías otras, te acompañaban otras personas, tu grupo de amigos era quizá diferente, tu núcleo familiar se componía de otras personas. Ahora, viéndolo desde ahora, tú te puedes dar perfecta cuenta de que tenía no solamente todos esos factores diferentes, distintos de los que tiene tu vida ahora, sino que tenía como experiencia total, como experiencia plena, que tú vivías a cada momento otro colorido, otra estampa, otra personalidad. Eso es a lo que me llamo colorido. Por eso, y porque no es solo lo que vemos y no es solo lo que percibimos, por eso no me acaban de gustar, o bueno, claro, hay que entenderlas, algunas referencias de algunos escritores, de algunos pensadores. Tengo una muy fresca de Peter Sloterdijk, que se refiere a lo indecible. Es bonito, él habla de esto en su libro El Sol y la Muerte. Es un libro que hace junto con un antropólogo, es una larga entrevista, cubren muchísimos temas, pero en un momento dado se ven llevados al tema de lo indecible, ¿no? Y dice Sloterdijk, cualquier objeto presente es indecible, este vaso, este botón, este reflejo luminoso sobre la cucharilla del café. Él está queriendo distinguir entre la textura propia de la percepción y el lenguaje. No hay una continuidad, dice él, entre una y otra, ¿no? Pero justamente dice que es indecible el reflejo luminoso sobre la cucharilla del café cuando estás refiriéndose a ella con lenguaje. Entonces, para que el reflejo luminoso sobre la cucharilla del café sea inefable, tenemos que ver esa percepción visual de ese reflejo luminoso en su plenitud, dentro de mi vida plena, con mi propio pasado, con mi propio futuro, con lo que espero de mi futuro, más bien, con todos los contextos, con todos los... Por eso él dice también, Sloterdijk, en otro momento, ¿no? Que no es inefable solo el individuo, como en la historia de la cultura se ha insistido siempre. Yo también lo recuerdo en el libro. El individuo es lo inefable, ¿no? Individual es lo inefable. Sí, lo individual es lo inefable porque el individuo es el que vive experiencias que no puede vivir en común con otros. Y él dice, todo lo complejo, contextual, circundante, atmosférico, también lo es. Todo esto es una aproximación que él deja muy, muy en el aire, muy, muy sin entrar técnicamente en esto. Y bueno, es lo que yo he tratado de hacer, digamos, con un lenguaje y con herramientas fenomenológicas más precisas, ¿no? Conceptualizar esto de una manera, no porque yo piense que sea un descubrimiento, un gran descubrimiento de mi fenomenología, la inefabilidad del momento pleno de la vida. Muchas gentes han hablado de esto de una manera u de otra, pero siento yo que en efecto no se ha sometido esto a una técnica fenomenológica como la que nos aporta Husserl. Y eso es lo que me parece interesante en mi aportación. Interesantísimo, Antonio. Me estaba sugiriendo, a ver qué te parece, me estaba recordando, a ver si te parece este debate apropiado o no, porque
Hay muchos autores que señalan el homo symbolicus que somos, ¿no? Como algunos definen, esa obsesión que tenemos por nominar, e incluso alguna expresión que dice que lo que no nominamos o no denominamos no existe, cuando no es así. Entonces, mi pregunta es, Antonio, si fuésemos más intérpretes o si supiésemos leer y expresar más esas inefabilidades que hay en la vida y que tan importantes son en la vida. Por poner un ejemplo, como el músico cuando interpreta esas notas, las corcheas, las semicorcheas, es decir, es otro tipo de lenguaje. Nosotros nos fuimos hacia el lenguaje comunicativo, que no vamos a decir la importancia que tiene, y claro, la comunicación en nuestra cultura, en nuestro ser, en nuestra vida. Pero mi planteamiento es el siguiente, Antonio. ¿En qué medida ese requisito cultural individual de definir, de poner en palabras todo, va en contra también a nivel existencial de ser de una parte nuestra que a lo mejor nos empeñamos en expresarlo en palabras? Después quiero preguntarte sobre algunos ejemplos así extremos, pero quiero decir, hay una especie de lucha, de debate, de un tira y afloja, de un yin y yang entre nuestra propia naturaleza humana, de que si nos dedicásemos más a lo mejor con ese fluir y esa interpretación, muchas veces sin palabras, podemos entendernos sin palabras, como cuando dice, no hacían falta palabras, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que somos analfabetos. Hemos progresado mucho en el otro terreno, en el lenguaje escrito, en el lenguaje hablado, en la expresión verbal, pero son incompatibles, o yo creo que se pueden conjugar, ¿no, Antonio? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sí, desde luego, lenguajes en el sentido de maneras de comunicarnos, no solo hay el lenguaje simbólico, el lenguaje de las palabras, ¿no? Pero claro, es el único lenguaje respecto del cual digo yo que el colorido de la vida es inefable. Desde luego, a través de música, a través de poesía, que es en cierto modo llevar el lenguaje simbólico a su extremo, a través del arte pictórico, de esculturas, en fin, quizá también arquitectónico, podemos intentar expresar lo que el lenguaje simbólico no expresa. Eso depende de la capacidad de cada quien, del talento artístico de cada quien, la cercanía que logre hacia la expresión de un momento vivencial en plenitud. Lo que es más interesante es esa especie de hiato que siempre parece quedar entre el lenguaje simbólico, aún en la poesía y más en la prosa, cuando pretende expresar, manifestar un momento vivencial, algún colorido de la vida. O incluso no solo el colorido, sino ya las coloraciones afectivas mismas. Las coloraciones afectivas son ya muy difíciles de expresar muchas veces, y aunque no sean realmente inefables, no tenemos suficiente formación, suficiente educación para utilizar el lenguaje de tal manera que nos lleve a expresar momentos singulares de la vida, coloraciones especiales, ese momento que tú hablas del músico inspirado, digamos que logra una improvisación que le parece magnífica. No hay manera de expresarlo. Digamos así, la realidad es que, como lo decía en una frase un discípulo de Husserl, una frase que a mí me gusta citar mucho, de Adolf Reinach, él decía, aún la vida subjetiva más pobre es demasiado rica como para que su sujeto la pueda abarcar en integridad. Entonces, lo que yo propongo, porque si tiene alguna meta o tiene algún propósito esta investigación, pues es una mejor comprensión de nosotros mismos y por lo tanto, sobre esa base, una mejor comprensión de los demás y una mejor intercomprensión, una mejor comprensión mutua. Claro. Lo que yo propongo es una posible vía para acercarnos con el lenguaje a lo que de nuestra vida no es expresable, a lo que en nuestra vida es inefable.
sean coloraciones, sean coloridos, sean esto que dice Sloterdijk, lo complejo, lo contextual, lo circundante, lo atmosférico. Sí, es inefable, pero yo puedo acercarme a eso. Yo puedo irme acercando. Husserl lo decía de esta manera: toda expresión lingüística es general, pero luego puedo tratar de ir particularizando en los detalles de esa generalidad. Y cuando entro en los detalles, aunque lo haga de nuevo con términos generales, puedo ir abriendo caminos, abriendo vetas nuevas que no conocía. Entonces, se trata, a fin de cuentas, de proponer un camino de exploración de nosotros mismos, un camino de autoconocimiento en el sentido griego más antiguo, un camino de autoconocimiento propio y de autoconocimiento propio individual y luego también colectivo. De esto se trata, de ver cómo normalmente el lenguaje que usamos normalmente es un lenguaje por su historia, por su origen, por la manera como lo usamos en sociedad. Es muy fácil que se llene de anquilosamientos, de estructuras anquilosadas, de conceptos que ya no nos dicen nada, claro, de superficialidades, de costras que hay que quitar para ver la carne viva. Si uno ve su lenguaje como una especie de gran vejestorio lleno de vendas y de costras que se pueden empezar a desnudar y empezar a refrescar y empezar a ver de nuevo, a entender de nuevo, entonces puede lograr una mejor expresión, aunque nunca expresar lo inefable, porque lo que por esencia es inefable se mantendrá inefable por siempre. Claro. Pero la vida y el contexto en que estaba yo con este reflejo luminoso sobre la cucharilla del café en una cafetería, bueno, eso es muy poco. Puedo hacer acercamientos entre literarios y poéticos a ese reflejo luminoso sobre la cucharilla del café, que nos lo hagan ver no como un acontecimiento totalmente trivial, sino como un acontecimiento que forma parte de un momento vivencial pleno que tiene un sentido que por alguna razón nos parece que vale la pena recuperar. Para ir terminando, Antonio, quería referirme a unos ejemplos que quizá, y a colación de lo que estabas comentando tú, de ese lenguaje que se encostra, ¿no?, que muchas veces lo utilizamos, y me estaba acordando de un analfabeto que somos también en inteligencia emocional, sobre todo los hombres, esa falta de expresar nuestras emociones, quizá pues todo lo de la cultura, claro, el lenguaje va a lo práctico, llamémosle económico, trabajo, etcétera. Pero me estaba acordando de dos situaciones que a lo mejor quizá, Antonio, a ver qué opinas, vienen a resumir esto de lo que estamos hablando sobre lo inefable. Por ejemplo, cuando se entregan premios y suben los premiados y dice, no tengo palabras para expresar lo que siento en estos momentos, y no te salen palabras. Pero también las experiencias cercanas a la muerte, que ya son miles y miles de casos, y todos te comentan lo mismo. Dice, es que no te puedo explicar lo que yo vi, entre comillas, eso es inexplicable, es inefable, ¿no? Es decir, por mucho lenguaje que hemos desarrollado, ese es quizá el planteamiento que estoy haciendo, ¿no?, de culturalmente hacia lo que, bueno, pues predomina en nuestras culturas, como son la economía o el materialismo, por ponerlo, por centrarlo en una palabra. Y en cambio todas estas cuestiones, aunque también tienes razón tú, lo inefable tiene que permanecer también siendo inefable, ¿no? Porque si no, ya no sería inefable. Entonces, no sé si conjugar esto. Sí, lo que pasa es que hay muchas experiencias que digo yo que son falsas inefabilidades. Se entienden como inefabilidades, pero no son auténticas inefabilidades. Claro, es raro que diga yo esto si por otro lado estoy diciendo que todo momento vivencial, es decir, cualquier momento de la vida, entendido en su plenitud, entendido en su colorido, en su estampa, es inefable. Pero cuando se dice, por ejemplo, en estos casos de no tengo palabras para expresar la emoción que me embarga en este momento, en realidad es
creo que en realidad es una parte de lo que tú dices. Nos falta formación, nos ha faltado educación para dominar nuestro lenguaje y hacerlo decir, hacerlo expresar ciertas situaciones, estados emocionales. Ahí no veo yo una auténtica inefabilidad, sino lo que llamaría una inefabilidad simplemente práctica. En parte no tengo palabras porque no tengo tiempo para decir todo lo que estoy sintiendo ahorita. Pero si soy, digamos, un escritor capaz, pues me pongo a escribir lo que estaba sintiendo en ese momento y podré decir mucho más de lo que dije cuando estaba ante el micrófono. Y a lo mejor entonces le quito bastante inefabilidad a ese momento. Luego, la inefabilidad, más o menos creo que en el mismo tipo, de la misma índole, serían muchas de las experiencias que tenemos, como estas de que mencionas, si es que te refieres a las expresiones que se llaman las de la muerte cercana, ¿no? Las de Sí. Near Death Experience, ¿no? Claro, allí, como ante cualquier situación que se vive individualmente, necesita uno vivirlas para comprenderlas. Y mientras no las viva uno, los que ya las han vivido no podrán contárnoslas a los demás. Pero los que las han vivido podrán quizá compartirse entre ellos, unos con otros, algunos rasgos de esas experiencias. Y de hecho lo han hecho. De hecho se hace esto. Yo no sé allí, como no he estudiado ese ámbito temático, no sé si allí qué es lo que está en juego realmente. Y solo te podría decir, si lo que se pone en juego en una de estas experiencias es la personalidad, la estampa, el colorido que tiene mi vida en ese momento, entonces en efecto estaré ante una inefabilidad auténtica. Pero si resulta que son experiencias que aunque yo no le pueda transmitir a los que no las han vivido, como no le puedo transmitir a quien no lo ha vivido, el color rojo. A un ciego de nacimiento no le puedo dar a entender la diferencia entre el verde y el rojo. Uh-huh. Si son experiencias de este tipo que solamente necesitan que el sujeto las viva para poder entenderlas, claro. entonces no serán auténticamente inefables. Tendrán su inefabilidad práctica, pero estamos llenos alrededor de inefabilidades prácticas. Por ejemplo, otra inefabilidad práctica de este tipo al que tú te estás refiriendo es cierto tipo de dolores, cierto tipo de dolores o sensaciones que creemos tener. Mi papá decía que tenía una sensación rarísima, que no era dolor, que no era ardor, y que era entre la cabeza y la mitad del torso. Y no sabía definirla y no pudo darle nunca palabras. Algún doctor le dijo que estaba relacionada con el nervio vago, y entonces pues ella le llamaba mi sensación vaga, ¿no? Bueno, pues sí, y siempre se quedó vaga, yo nunca supe qué era. Pero eso creo que era también una inefabilidad práctica. Si él se pone a averiguar y se pone a leer literatura médica, literatura de pacientes médicos, que otros lo han sentido y cómo lo han tratado de formular, tratado de escribir, etcétera, quizás hay caminos para quitarle esta inefabilidad. Muchas falsas inefabilidades son inefabilidades realmente prácticas, porque o no estamos educados para usar el lenguaje de cierta manera, o porque nos da flojera usarlo, o porque no tenemos tiempo para eso, o porque cuando empezamos a hacerlo ya cambiamos de tema y eso ya nos llevaría tanto tiempo hacerlo que decidimos que no vale la pena. La vida ahora tan vertiginosa que vivimos no nos da tiempo para hacer unas pausas tan largas como podrían ser quitarle la inefabilidad a las falsas inefabilidades que vivimos. Pues muy bien, Antonio. Antonio Cirión Quijano, filósofo, profesor de filosofía, especialista en fenomenología.
hasta aquí esta entrevista al otro lado del Atlántico, desde México, que te agradecemos enormemente. Ya sé que con la diferencia horaria, ahí por la mañana, aquí por la tarde. Y bueno, esperemos que los oyentes en estas pocas expresiones de estas cuestiones también existenciales, como que forman parte tan importante de nuestra existencia, pero que no sabemos expresarlas, o son difíciles de expresarlas, o no tenemos cultura para expresarlas. Y aquí está Antonio con su esfuerzo por dárnoslo a entender, dárnoslo a comprender y divulgar esta parte tan importante también del ser, que es de lo que hablamos en este programa. Te agradezco muchísimo, Antonio, tu colaboración, tu buena disposición para esta entrevista. Y bueno, ya nos irás contando tus avances en estas cuestiones tan etéreas, ¿no? O etéricas. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí estar aquí, aunque en el espacio estamos lejos, pero no estamos lejos. Y sí, quedo a tu disposición. Cualquier futura avance que yo logre, podríamos tratarlo por aquí. Pues muchas gracias. Un saludo. Un saludo hasta allá y a toda España. Gracias, Antonio. Hasta aquí el programa de Eres, hablamos de seres, donde hemos tratado el tema de nuestra inefabilidad, aquello que nos es difícil de expresar, pero que forma parte de nuestra existencia. Os dejo en la grata compañía de Lola Llabrés. Saludos de José Gabriel Vázquez. Si te digo, amor, que tanto te quise y no sabía que no supe lo que sentía. Declaro desierto el sentimiento que más se nombra, por inmenso y cambiante como las dunas con un simón desatado. Si te digo, amor, que mi piel sigue siendo mía y no es la misma que acariciaste cuando yo te nombraba, delirio sin nombre. Porque tú fuiste tantos que es imposible que no fueras más que la inmensidad de lo inabarcable, de ti y de mí a lo largo del tiempo infinito. Por ello te defino, amor, como un sueño abisal, inalcanzablemente profundo,